45 es la embarcación que sucede a una de las más clásicas de la marca, el Azimuth 43. Dentro de la actual línea de producción del astillero, el 45 es el modelo de menor eslora y supone el primer peldaño de acceso a la gama Flybridge de Azimuth. El 45 ha estado incluido entre los nominados a Barco Europeo del año 2012 por la prensa especializada y de forma muy merecida, pues desde que apareció en el mercado ha sorprendido por las numerosas soluciones avanzadas que aporta. Ya a primera vista, es una embarcación que resulta elegante, moderna y práctica, pero adentrándose más en sus características, se adivina que sus puntos fuertes son el Flybridge de gran superficie modular y muy bien distribuido y la plataforma de baño hidráulica. Esta última es muy espaciosa y dispone de todo lo necesario, con duchas, tomas de puerto, acceso directo a la bañera y la facilidad estiva de la embarcación auxiliar que proporciona su accionamiento hidráulico. Por lo que respecta al Flybridge, sin duda sus dimensiones lo hacen excepcional. Tradicionalmente, Azimuth siempre ha llevado al límite la superficie en sus fly, pero en este caso la parte posterior del puente alto se prolonga hasta cubrir toda la bañera de popa. Lo más novedoso de esta gran terraza elevada sobre el mar es su modularidad, que consiste en que todas las piezas, asientos, bancos y mesas van fijados al suelo mediante un sistema que permite modificar la distribución del fly sin necesidad de recurrir a herramientas. También destaca el gran solarium a estribor junto al puesto de gobierno que permite acompañar al patrón durante las navegaciones. Ya en los interiores, el astillero ha propuesto para el Azimuth 45 dos posibilidades: 2 o 3 cabinas, siempre con aseos completos, salón y cocina, y dentro de un alto nivel de diseño y calidad de materiales. No en vano, estamos ante una embarcación de gama alta, con los detalles propios de las esloras más exclusivas de la marca. El salón, que disfruta de una magnífica iluminación natural, plantea una distribución muy racional y equilibrada, aprovechando a la perfección el gran volumen que ofrece el barco. Su mobiliario, elegante y práctico, le da el toque Azimuth al acabado final, un toque diferenciador que siempre nos sugiere prestancia y altas dosis de estilo italiano.